La hermana mayor tenía una afición extraña. Le gustaba recoger animales callejeros. Yo era una de ellas, una cortesana caída, expulsada de la casa de placer, medio muerta de enfermedad, cuando me encontró y me trajo a casa. Más tarde acogió a otro vagabundo, un niño eunuco. Nos preparó té con leche, costillas de cerdo a la parrilla y nos trató como niños pequeños a los que tuvo que convencer para que comiéramos. Incluso nos hizo jurar que viviríamos con independencia, dignidad, respeto y amor propio. Cuando tenía 19 años, llamaron a la hermana mayor al palacio para tomarle el pulso a la consorte imperial. Al día siguiente el palacio nos devolvió sus cenizas. Apoyado en la puerta, haciendo girar mi pañuelo y partiendo semillas de melón, reí y dije, se lo merece. Como si alguien como ella mereciera tratar a un noble. Mi hermano menor, pálido y delicado, se arrodilló junto al anciano eunuco y suplicó con voz suave y lastimera, Señor, la vida es dura aquí. Por favor, permítame servirle en el palacio. Te cuidaré hasta el día de tu muerte. Y así, hermano y hermana, nos convertimos en los infames y desagradecidos niños de la calle. El día antes de que ocurriera, la hermana mayor se echó el botiquín al hombro y nos dijo que cuidáramos bien de la casa. Con una sonrisa radiante dijo, voy al palacio a atender a la consorte imperial. Con la consulta podremos comprar carne para 3 meses. No andes por ahí mientras no estoy. Cuando regrese prepararé un adobo para asado al estilo de Nueva Orleans. Pero solo un día después, alguien del palacio vino y nos tiró un bulto de tela raída a la puerta. Al caer al suelo, se desparramaron cenizas. Y entre ellos había un dedo medio quemado, que aún llevaba el anillo de madera que mi hermano pequeño le había tallado. El viejo eunuco dijo que la hermana mayor había quebrantado las reglas del palacio y fue ejecutada quemándose viva toda la noche bajo la linterna celestial. Ahora esto era todo lo que quedaba. Me quedé allí apoyado en la puerta, echando cáscaras de semillas de melón al fardo, y dije con pereza, se lo merece. No sabía cuál era su lugar. Con sus habilidades, ¿creía que podría tratar a un noble? El eunuco sacó 5 grandes lingotes de oro. Se me iluminaron los ojos. Agité mi pañuelo y los acepté con alegría, mordiendo cada uno para probarlos. ¡Ah, oro puro! Mi hermano pequeño, que había permanecido en silencio todo el tiempo, dio un paso al frente. Gracias a su antigua formación operística, solía interpretar el papel de Lady Yu en la tropa. Se arrodilló con gracia ante el eunuco pálido y frágil. Señor, dijo con voz suave y triste, quien nos ganaba la vida se ha ido. La vida es dura y no queda comida. El viejo eunuco, intrigado, extendió su huesuda mano y acarició la mejilla del niño. Por favor, continuó mi hermano, llévame contigo. Déjame servir en el palacio. Te cuidaré hasta tu último día. En los meses siguientes, lo castraron y le cambié la cara. Yacía en casa, empapado en sudor frío por el dolor, mordiendo un pañuelo para no gritar. Solo cuando le cambié las vendas, sus ojos normalmente tímidos se enrojecieron. Con un susurro ronco dijo, segunda hermana, la extraño. Yo también, respondí. Unos días después, tomé el oro y busqué al maestro escultor de huesos más hábil de la capital. Siguiendo el parecido de la difunta consorte imperial, me remodeló sutilmente las cejas y los ojos. 2. El emperador perro Liang Jingyuan había sufrido mucho en su juventud. Cuando aún era un príncipe olvidado, vivía en el frío palacio, medio muerto de hambre y abandonado. Una concubina llamada Ligiren se apiadó de él, guardándole restos de comida y manteniéndolo con vida. Más tarde la actual emperatriz viuda, entonces consorte Xian, vio lo fácil que era controlarlo y lo adoptó como hijo. Cuando estaba a punto de ascender al trono, la emperatriz viuda temió que Ligiren amenazara su posición, así que la mandó envenenar. Para aliviar su culpa, honró póstumamente a Ligiren como consorte imperial y luego envió a su propia sobrina, Lumière, quien se parecía a la difunta, para acompañar al nuevo emperador. Este chisme real se extendió por las calles, convirtiéndose en la anécdota favorita de todos en las sobremesas. Mi hermana mayor solía decir que a todos los emperadores les encantan sus pequeños juegos de dobles. Los hace sentir devotos. Pero si la verdadera mujer aún viviera, él nunca amaría su rostro envejecido. Entonces me bromeó, si hablamos de parecido, sí, eres tú la que se parece a la consorte muerta de los retratos de palacio.
La agarraba del brazo y reía. Contigo cerca, hermana, olvídate de una consorte imperial, ni siquiera querría ser emperatriz. Pero ahora, aquí estaba yo haciendo todo lo posible por parecerme un poco más a ella. Y aún así, no era suficiente. Compré las hierbas más raras y fórmulas secretas en el mercado negro, empapándome por dentro y por fuera hasta que mi piel se volvió suave y tersa, tan tierna como el tofu que vendía el viejo Wong en el extremo este de la calle. Una vez que mi hermano se recuperó por completo, le di el resto de la plata. Necesitaría mucho dinero para engrasar las ruedas una vez que entrara en palacio. El día que lo despedí coincidió con el cumpleaños de mi hermana mayor. El clima era perfecto, radiante y alegre, igual que su sonrisa despreocupada. Mi hermano ya no parecía la codorniz tímida de antes. Había crecido alto y guapo, esbelto como una rama de sauce, y en sus ojos color flor de durazno se escondía una locura que no podía identificar. Justo antes de entrar por las puertas del palacio, me abrazó con fuerza. Segunda hermana, susurró, no dejes que se salgan con la suya. Mis uñas carmesí se clavaron en las palmas de las manos mientras lo abrazaba, sintiendo el calor de mi última familia, recordando el rostro de mi hermana mayor. No te preocupes, dije en voz baja. Nos tomaremos nuestro tiempo. Me aseguraré de que todos deseen estar muertos. 3. Lo siento, hermana mayor. Somos criaturas despiadadas, rompiendo los votos de independencia, respeto y amor propio que nos hiciste jurar. Después de que mi hermano menor se fuera a palacio, viajé solo a Yongzhou. Encontré un burdel al azar y me vendí de nuevo. Pasó medio año antes de que un hombre de mi hermano entregara un mensaje en secreto. El emperador viajaba de incógnito por Jiangnan y pronto pasaría por allí. Sin pensarlo dos veces, saqué las tijeras de mi cesta de bordado y apuñalé al viejo cliente que intentaba subirse encima de mí. Luego le di una patada al bastardo y lo arrojé directamente al pozo. Aprovechando el descanso del mediodía, cuando había pocos clientes y las demás chicas descansaban, salí del edificio como un rayo. Incluso viajando disfrazado, el emperador contaba con un séquito bastante numeroso. Varios hombres vestidos de guardia lo rodeaban. Mi cabello estaba peinado con un moño que formaba estrellas fugaces persiguiendo la luna, el mismo estilo que la consorte imperial le había preferido en su día. No llevaba polvos en la cara, solo un vestido rosa con detalles verdes bordados con narcisos. Mientras corría, el dobladillo ondeaba al viento, haciéndome parecer delicada y lastimosa. Detrás de mí se oían los gritos y las maldiciones de los matones del burdel. Aproveché la oportunidad y me tambaleé hacia adelante, estrellándome contra el emperador. Los guardias disfrazados me sujetaron al instante, temiendo que le hiciera daño. Estaban a punto de desenvainar sus espadas cuando me aferré a la manga del emperador, con los ojos llenos de lágrimas. Mi señor, por favor, sálvame. El burdel me obligó a vivir así. Te lo ruego, ten piedad de esta pobre alma. Apareció el rostro de un hombre guapo, maduro, con rasgos afilados y definidos. Al principio parecía molesto, pero al mirarme bien, su expresión cambió, sorpresa, luego alegría. Incluso extendió una mano temblorosa y susurró, consorte Li, has vuelto. La noble consorte que viajaba con él palideció de pánico y les gritó a los guardias, esta mujer es una asesina. Mátala ahora. Fingí no haberla oído, dejando que los guardias me inmovilizaran contra el suelo mientras la hoja de una espada brillaba cada vez más cerca. Aún así me aferré a la túnica del emperador, sollozando y suplicando, dedicando todo mi entrenamiento a parecer frágil y desgarradoramente lastimoso. ¡Basta! Ladró el emperador. A ver quién se atreve a tocarla. Los guardias se quedaron paralizados, mirando con incertidumbre a la noble consorte antes de retroceder. Los matones del burdel, al verme atrapado, salieron corriendo del callejón. Su líder, Lierre, blandió un cuchillo de carnicero y le gritó al emperador, ¿quién demonios te crees que eres para robarme? ¿Tienes idea de quién es este territorio? Yangzhou pertenece al señor Li. Idiota. Mentalmente me burlé. Ese asqueroso bruto llevaba años obligando a niñas inocentes a prostituirse. En tan solo los últimos 6 meses, lo había visto matar a golpes a varias mujeres por resistirse. ¿Y ahora se había cruzado con el emperador perro? Perfecto. Que los perros se muerdan. Era justicia para el pueblo.
Los guardias imperiales eran profesionales letales. Antes de que Lierre pudiera terminar su frase, uno lo derribó de una patada al suelo, le dislocó la mandíbula y le arrebató el arma. El emperador ni siquiera se molestó en mirarlo, solo hizo un gesto con la mano para que se llevaran a los matones. Luego vino hacia mí. Se quedó allí mirándome como atónito, sin decir nada durante un buen rato. Finalmente me tendió la mano y me ayudó a levantarme. ¿Me acompañas?, preguntó en voz baja. Me arrodillé al instante aferrándome a su túnica como si hubiera encontrado a un salvador. Mi señor, tu misericordia es una bondad que jamás podré pagar. Hermana mayor, por fin escapé de esas bestias. Porque nací con mala suerte. A los 12 años mi padre, el ludópata, me vendió a un burdel. La madama vio que incluso de niña, ya tenía madera de gran belleza. Así que gastó una fortuna preparándome para convertirme en cortesana. Para sobrevivir, aprendí a complacer a todos. A los dueños del burdel, a los guardaespaldas, a los hombres insignificantes con algo de poder. Me aseguré de que todos salieran contentos de mi habitación. Había otra cortesana en aquel entonces, que ya era la chica más importante de la casa. No soportaba que nadie fuera mejor que yo. Una noche, cuando estaba a punto de atender a un funcionario de alto rango, le puse una droga muda en el té. Su encantadora voz de ruiseñor se arruinó para siempre. Esa misma noche me ofrecí a servir al viejo funcionario en su lugar, un hombre con la edad suficiente para ser mi abuelo. Lo abracé gimiendo dulcemente. Buen hermano. Estaba tan contento que me recompensó con un lingote de plata. Me llamó puta desvergonzada y sucia, la más baja de las bajas. Me reí. Viejo tonto. ¿No eres igual de asqueroso? Eres el pervertido entre los pervertidos, fingiendo ser justo ante tus hijos. Pero aquí conmigo ni siquiera pueden esperar a arrancarse la ropa con los dientes. ¡Qué asquerosos son todos! ¿Quién es más noble que quién? En aquellos años lo vi todo, lo que se podía mostrar y lo que no. Me convertí en una experta en todo. Entendía el corazón de los hombres mejor que ellos mismos. Y pronto fui coronada la mejor cortesana de la casa. Todos me adoraban. La gallina de los huevos de oro del burdel. Colorete, seda fina, joyas, lo que quisiera, lo conseguía. La vida era deslumbrante. Pensé que me pudriría en ese lugar para siempre. Pero el destino tenía otros planes. A los 16 contraje una enfermedad venérea. La madame que antes me llamaba cariño ahora se tapaba la nariz al verme. Los proxenetas y guardaespaldas que compartían mi cama no se acercaban. Querían echarme como si fuera basura. Al final, la madama pagó unas monedas para que un mendigo me arrastrara a la fosa común. No quería que mi suciedad manchara su establecimiento. Fue entonces cuando la hermana mayor me encontró pasando por allí tarde en la noche después de atender a los pobres. 5. Oyó un leve ruido entre los cadáveres. Y sin importarle el lodo ni el hedor, me rescató. Vendió su última horquilla de plata para comprar medicinas. Y de alguna manera me rescató del borde de la muerte. Estuve ardiendo de fiebre durante más de un mes. La hermana mayor me cuidaba día y noche, a veces incluso probando sus propias medicinas. Decía que era una reacción alérgica, por eso siempre estaba cubierta de moretones y manchas azules y moradas por todas partes. Cuando por fin desperté lo suficiente como para reconocerla, vi su pelo revuelto, las ojeras y esos brazos magullados, y lloré. Era la primera vez desde que mi padre me vendió que sentía algo parecido a la ternura. Pero ella solo rió. Soy increíble, dijo con una amplia sonrisa. Incluso esta enfermedad tan grave la curé. Quédate conmigo, hermanita. Me aseguraré de que nunca pases hambre 3 veces al día. Mi cuerpo mejoró, pero mi corazón estaba roto. Después de ver la crueldad del mundo, no tenía ganas de vivir. Todos los días miraba fijamente la cabaña. Un día, la hermana mayor me secó la cara con una toalla y dijo, «Te llamarás Cece. Significa apreciarte. Tenemos una larga vida por delante y no se puede vivir sin espíritu». Pero se equivocaba. Mi nombre Cece no había sido querido. Era lo que la señora solía gritarme. «Ve a lavarte, Cece. Hay otro cliente esperando».
6. Unos días después el funcionario al que serví envió a alguien a buscarla, diciendo que la joven de su casa había enfermado. Pero mi hermana, para cuidarme, rechazó los 3 cuentos de plata que le ofrecían como honorarios por la consulta. Le dijo al mensajero: lo siento, pero mi hermana menor está gravemente enferma. No puedo separarme de ella. El mayordomo se burló mirándome tumbado en la estera de paja. ¿Y qué clase de hermana es para ti? ¿Una prostituta de burdel? ¿Cómo se compara con la hija de un funcionario? Por una vez mi hermana perdió los estribos. Se puso las manos en las caderas con cara de arpía, una mirada que nunca le había visto. No vengas a gritar tonterías delante de mi casa. Ella es mi hermana. Si no te vas ahora mismo, te echaré yo mismo. No soportaba el dolor del tratamiento, y ella me abrazó fuerte, tarareando la nana que cantaba nuestra madre. Poco a poco mi cuerpo se recuperó, al igual que mi corazón. Después la seguí por las calles, ayudándola con su trabajo. Nuestra vecina era una mujer llamada Antley. Su inútil marido se fijó en mi aspecto y, varias veces mientras mi hermana no estaba, se acercó intentando aprovecharse de mí. Lo arrastré de la oreja y lo regañé en la misma puerta. Antley lo vio y, agarrando al bebé que amamantaba, salió hecha una furia, con los botones medio desabrochados y las manos en la cintura, maldiciéndome por desvergonzada. Me acusó de seducir hombres, de ser impura y de que mi hermana era ciega por haber salvado a una miserable como yo. Más tarde mi hermana intervino y arregló las cosas. Poco a poco su familia empezó a aceptarme. Me enteré de que Antley tuvo un parto difícil cuando dio a luz. Sangró tanto que la palangana se llenó varias veces. Su esposo, demasiado tacaño para pagar un médico, se negó a pedir ayuda. Mi hermana oyó los gritos y entró corriendo, diciendo que no aceptaría dinero. Incluso se arriesgó a realizar lo que ella llamó un parto de vientre abierto y salvó tanto a la madre como al niño. Así que aunque Antley seguía sin gustarle, se calló por el bien de mi hermana, y su marido se mantuvo alejado. Casi todos en esta calle habían recibido la bondad de mi hermana. Y poco a poco yo también fui aceptado. 7. Unos meses después acogió a otro niño, un niño de 12 o 13 años que se había escapado de una compañía de ópera. No sabíamos que había sufrido, pero cuando lo encontramos, estaba inerte e inmóvil, igual que yo. Cuando ayudé a limpiar su cuerpo, descubrí que no era solo un eunuco de nacimiento. También tenía muchas heridas nuevas y antiguas en sus partes íntimas. Otra alma compasiva. Cuando se recuperó, el niño hablaba muy poco. Mi hermana hizo todo lo posible por animarlo. Llenó un tubo de bambú con té blanco y lo metió en una pajita de caña. Esto, dijo con orgullo, se llama té con leche. Luego gastó el equivalente a varios días de sus ganancias en un trozo de pierna de cerdo, lo marinó con cuidado y lo frió en la sartén. Esto, dijo, es chuleta de cerdo a la parrilla. Incluso le contó chiste tras chiste intentando hacerle sonreír. ¿Quiénes tienen más ansiedad social, los petardos o los sobres rojos? Los sobres rojos, claro, porque se abren en cuanto conocen a alguien. ¿Por qué una mochila siempre está cansada? Porque carga con tantas tragedias cada día. Así lo hizo durante 3 días enteros, hasta que el niño melancólico rompió a sudar intentando no reír. Finalmente murmuró: hermana, por favor, deja de hablar. Bebimos un sorbo de agua. Y así, por fin nos sentimos como una familia. 8. Pero esa familia, ganada con tanto esfuerzo, esos perros altivos la destruyeron por completo. Mi hermana tuvo una muerte horrible. La desnudaron por completo y la envolvieron firmemente en una tela de cáñamo empapada en aceite. Luego la sumergieron en una tina de aceite durante 2 horas. A medianoche la ataron boca abajo con una gruesa cuerda de cáñamo y la colgaron sobre las llamas, quemándola viva como una vela humana durante toda la noche. El emperador, la concubina imperial, la emperatriz viuda. Todos esos miserables nobles la rodeaban, observando su agonía como si fuera un entretenimiento. ¿Qué pecado había cometido? ¿Qué odio tan profundo podía justificar tal crueldad? Si esta venganza queda impaga, entonces no somos dignos de vivir como humanos. Hermana, no te preocupes. Ni uno solo de los que te hicieron daño escapará.
Mi hermano y yo los reuniremos a todos, los convertiremos en hermosas velas y encenderemos faroles voladores juntos. ¿No te haría feliz? 9. Mi hermano pequeño mandó un mensaje secreto al palacio. La concubina imperial ordenó a un viejo eunuco que investigara mis antecedentes. Ah, sí. El mismo eunuco que había entregado las cenizas de mi hermana. El emperador perro Liang Jingyuan no creyó mi historia. Afirmó ser un rico comerciante del norte que visitaba el sur por negocios. Dijo que Yang Zhou le parecía hermosa y decidió quedarse más tiempo. Esa supuesta consorte imperial, Lumière a su lado, era su amada concubina. Tonterías. De sus palabras, solo amada concubina, era cierta. Pero actué como un sirviente obediente arrodillándome para hacer una reverencia profunda. Mi señor una vez me salvó la vida. Jamás podré pagar tanta bondad. Servirte ahora, incluso con mi cuerpo destrozado, es una bendición ganada a lo largo de muchas vidas. Lumière fingió magnanimidad, indicándole a su antiguo asistente que me ayudara a levantarme. «Qué suerte, hermana», dijo con dulzura. «Acabas de escapar del peligro, y un viejo conocido ya ha venido a verte». Eran la tía Li y su vil esposo. «Mi señor», Lumière dijo, «estos dos son vecinos del doctor Lu, del callejón Agua Dulce de la capital. Oí que el doctor Lu adoptó una vez a una hermana menor, que, según dicen, se parece mucho a esta chica, Sisi». La mirada de Liang Jingyuan se agudizó, escrutándome. Por alguna razón, mi hermana había aterrorizado al emperador. La anciana matrona intervino, diciendo que había oído que el doctor Lu había tenido una muerte terrible. Si esta chica era realmente su hermana, dijo, y se la ha visto gastando oro y apareciendo por todas partes, entonces debía estar tramando venganza. Entonces se giró hacia mí. «Dime, muchacha, ¿quién es tu enemigo?» Luché contra el miedo y la confusión, forzando una mirada vacía mientras me volvía hacia Lumière. «¿Cuál doctor Lu?» «Soy de Yang Zhou, mi señora». ¿Cómo iba a conocer a alguien de la capital? Antes de irme me aseguré de que todos en Eswetuateraley me despreciaran por ser un ingrato que robaba dinero y vivía en el lujo. Incluso fingimos un robo con la tía Li ayudando a borrar mi antiguo registro familiar. En Yangzhou, soborné a un oficinista para que falsificara uno nuevo. Yangzhou siempre había sido una ciudad de cortesanas. Identidades falsas abundaban, imposibles de rastrear. Por eso la concubina imperial tuvo que llamar a mis antiguos vecinos para que me identificaran. No quería malgastar palabras. En cambio, le ordenó al esposo de la tía Li que avanzara. «Mira con atención», dijo. «¿Es esta mujer la hermana menor del doctor Lu?» 10. Empujaron al hombre hacia adelante y lo obligaron a mirarme de cerca. Incluso en tales circunstancias, aún había un rastro de lascivia en sus ojos. El rostro de Liang Jingyuan se ensombreció al verlo acercarse demasiado. La tía Li, en cambio, parecía inquieta. Era mucho mayor que la última vez que la vi, con el rostro más arrugado y el ánimo decaído. Sin la ayuda de mi hermana, la vida claramente habría sido cruel con ellos. «Mi señor, mi señora», dijo el hombre temblando, «esta chica se parece un poco a esa desagradecida». «Pero no es ella. Esa mujer fue asesinada por bandidos hace mucho tiempo». Se arrodilló mientras hablaba, temblando como si le diera un escalofrío. La tía Li suspiró aliviada y se arrodilló a su lado. «Esa pequeña zorra intentó seducir a mi marido una y otra vez. Aunque se convirtiera en cenizas, la reconocería. Pero esta chica no es ella. Esas dos criaturas asquerosas. Una tomó el dinero y huyó, solo para ser masacrada por bandidos. El otro era eunuco de nacimiento, quién sabe dónde murió. En efecto, las prostitutas son despiadadas y los actores infieles». Lumière claramente no les creyó. Con un leve asentimiento de ella, uno de los guardias se adelantó y blandió su espada. El brazo derecho del hombre salió volando 1,5 metros. Ah, la sangre se derramó por el suelo. Me estremecí temblando por completo. La tía Li se arrojó sobre el cuerpo de su esposo, gimiendo desesperada. Entre la sangre se extendió un charco oscuro. Se había orinado de miedo. «Una oportunidad más», dijo Lumière con frialdad. «¿Hablarás o no?» «Hablaré, hablaré». El hombre estaba medio muerto de miedo, suplicando clemencia.
Mis uñas se clavaron tan profundamente en las palmas que casi me rompen la piel. Pero la verdad es que no sé qué quiere que diga la señora. Si dices que sí, pues sí. Perdona mi inútil vida, mi señora. La tía Lee no dejaba de postrarse, una y otra vez, hasta que su frente arrugada se abrió, con la sangre mezclada con tierra. Por favor, mi señor, mi señora, perdónanos. Todavía tengo hijos y una madre anciana que alimentar. Lumière sacudió su pañuelo de seda. La anciana matrona a su lado se acercó y abofeteó a la tía Lee varias veces, cada golpe más fuerte que el anterior. La tía Lee se desplomó sucia de sangre y orina, e incluso la matrona hizo una mueca de disgusto y se negó a volver a tocarla. Aún así se negaron a cambiar su historia, insistieron en que no me conocían. 11. Desde el principio, la sospecha de Liang Jingyuan ya había estado latente, pero ahora se había convertido en pura impaciencia. Estaba claramente irritado por esta farsa. Basta, Mier, ¿cuánto tiempo piensa seguir así? Mi señor, respondió Lumière con frialdad, estos desgraciados tienen la piel dura. Solo la tortura les hará decir la verdad. Aproveché la oportunidad para caer de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi túnica se me resbaló del hombro, pero no me molesté en levantarla. Mi señor me salvó la vida. Aunque me pidieras morir ahora, no lo dudaría. Pero este supuesto doctor. Lu, la verdad es que no sé quién es. Y a estos dos nunca los había visto. Entonces me volví hacia Lumière. No sé cómo la he ofendido, mi señora, pero, ¿debe acusarme falsamente? Ya ha golpeado y mutilado a estos dos, ¿debe torturarlos aún más solo para obligarlos a decir que me conocen? Puede que provenga de un oficio humilde, pero esa nunca fue mi elección. A sufrir tal humillación de nuevo prefiero quitarme la vida y ahorrarle la molestia. Dicho esto, me lancé contra una columna con todas mis fuerzas. Liang Jingyuan estaba tan asustado que ni siquiera llamó a los guardias, se abalanzó él mismo y me atrapó. El impacto le hizo gruñir de dolor. Me miró conmocionado. Esa fuerza. No era la desesperación fingida de las mujeres de palacio que amenazaban con suicidarse. Era real. Había querido morir. Al darse cuenta de esto, un destello de miedo cruzó sus ojos. Luego vino una ternura, cruda y abrumadora, mientras me atraía a sus brazos, estrechándome cada vez más fuerte, como si quisiera fundirme con sus huesos. Todo rastro de sospecha se desvaneció. Me miró con profundo afecto y anhelo. No, humilde, susurró. No eres nada despreciable. Vuelve conmigo al palacio. A partir de hoy, serás mi amada consorte. 12. Esa misma noche, ya no pudo contenerse. Me llevó a la cama. Sobre las sábanas había dátiles rojos y longanes. La mesa estaba iluminada con velas de fénix. Incluso había preparado un vestido de novia con hilos dorados y un velo de novia rojo. Todo parecía una boda de verdad. Liang Jingyuan lo había pensado mucho. Pero yo lo sabía perfectamente. Este hombre vil no me amaba. Solo intentaba llenar el vacío de la mujer que no pudo tener. Buscaba, en un rostro más joven, un sustituto para quien lo atormentaba. Su supuesto cariño profundo valía menos que el estiércol. Pero el estiércol al menos puede servir. Y efectivamente su cariño por mí enfureció a Lumière, destrozó una habitación entera de porcelana y joyas. Sabía perfectamente lo que esa cara podía hacer. Aún así, no pudo matarme directamente. Solo imaginarla furiosa me daban ganas de reír. Así que cuando Liang Jingyuan me levantó el velo de novia, esa sonrisa seguía en mis labios. Iluminada por las velas, debió de parecer especialmente atractiva. Me miró embelesado, besándome como si fuera un tesoro invaluable, mientras me quitaba lentamente el manto nupcial. No era como los hombres lujuriosos de los burdeles, voraces y groseros. Incluso en el último momento me preguntó con dulzura, ¿tienes miedo? ¿Te duele? Menudo chiste. Ese poquito de fuerza. Podría soportar el doble y más. Pero actué con delicadeza, gimiendo suavemente. Mi señor, me duele, por favor, no. Mientras el dosel se mecía sobre nosotros, mi mente se remontó a los días de invierno después de la curación de mi hermano, a mi hermana asándonos batatas junto a la estufa.
Los tres nos sentábamos alrededor del fuego. Mi hermano apenas hablaba, quizá 3 palabras al día. Así que mi hermana y yo lo molestábamos. Una vez me apoyé perezosamente en un taburete, mostrando un destello de mi muslo pálido. Mi hermana rápidamente me bajó la falda y me dio un golpecito en la frente. No te comportes de forma tan desenfrenada como una chica salvaje. No lo entendí bien, pero sabía que quería que fuera correcta. Me hizo reír, pero obedecí con gusto. Mi hermano, normalmente silencioso, me miró y dijo secamente, impropio. Entonces los tres nos quedamos mirándonos fijamente y nos echamos a reír. Esa risa tan pura, tan brillante, jamás volvería. La hermana que me enseñó a ser correcta jamás volvería. Ahora era de nuevo la mujer que seducía a los hombres para sobrevivir, con sonrisas fingidas y falsa dulzura. Si nosotras, 2 criaturas de la miseria, nunca hubiéramos conocido el amor, nunca hubiéramos conocido la dignidad, tal vez no nos habría dolido tanto. Pero el cielo nos había dejado probarlo, y luego nos lo arrebató con tanta crueldad. ¿Cómo no enloquecer? Pensando en esto me volví más suave, más encantador. Mis gritos pasaron de bajos a temblorosos hasta que ya no pude reprimirlos. Los espías que se encontraban fuera de los aposentos de la consorte debieron de oír cada sonido con claridad. Este favor imperial fue suficiente para volver loca a la noble concubina. 13. Liang Jingyuan sospechaba profundamente. Sin disipar sus dudas, no había forma de que pudiera entrar al palacio. Así que cuando recibí el mensaje de mi hermano menor, le di toda la plata que había ganado durante el último medio año a Madame Li. La hice chismear deliberadamente en la calle sobre mi hermana y yo, llamando la atención de la gente que Lumeyer había enviado a espiar. Hacía un tiempo Madame Li había quedado embarazada de nuevo, pero su marido, borracho, la golpeó tan brutalmente que perdió al bebé. Esta vez, estaba completamente destrozada. En agradecimiento por la bondad de mi hermana en el pasado, decidió ayudarme una vez más. Primero le dijo a su esposo que tenía el dinero para pagar sus deudas de juego, pero él tuvo que apretar los dientes y prometer que sin importar quién preguntara, nunca admitiría conocerme. Aún así, mi hermano pequeño desconfiaba de la naturaleza humana. Después de todo, el sentimentalismo jamás podría compararse con una amenaza real. Así que en secreto se llevó a su hija y solo envió su ropa, junto con una nota. Si admites conocerla, pase lo que pase, toda tu familia de 3 se reunirá en el inframundo. Después de eso, ya fuera por cariño, miedo por su hijo o codicia, solo pudieron decir que no me conocían. Y así, disipamos las dudas de Liang Jingyuan. Cuando todo terminó me abrazó aparentemente lleno de satisfacción y placer, recorriendo mis cejas y ojos con dedos ávidos. En aquel entonces, no logré protegerla. Sí, de ahora en adelante no permitiré que nadie te haga daño, ni siquiera un poco. Su Majestad, ¿quién es ella? ¿Se refiere a la noble hermana consorte? Soltó una breve risa burlona, pero no dijo nada, su expresión estaba nublada por el recuerdo. Sabía que eran recuerdos de su juventud, aquellos tiernos años en que él y su consorte le soportaron dificultades y compartieron afecto codo con codo. 14. Cuando fui a saludar a la emperatriz viuda por primera vez, todas las concubinas del palacio interior estaban sentadas a ambos lados. Arriba estaban la mismísima emperatriz viuda y la noble consorte a su lado. Para humillarme, la emperatriz viuda ni siquiera levantó la vista, dejándome arrodillado e inmóvil en el suelo. Es por tu bien. Una vez fuiste una mujer de baja cuna, una cortesana. Ahora que sirves al lado del emperador, debes estar inmaculada. Abuela Gui, purifícala. Una anciana matrona se acercó con una olla de agua. La vertió directamente sobre mi cabeza. El agua me corría por el pelo, empapando mi túnica exterior hasta que se vislumbró el tenue rosa de mi ropa interior. La risa resonó entre las concubinas reunidas. Algunas se taparon la boca con pañuelos, otras observaban con lástima. A la cabeza, la noble consorte observaba con abierta diversión. Para una mujer común y corriente semejante humillación habría sido insoportable, desearía la muerte en el acto. Pero yo venía de un burdel. Esta clase de vergüenza no era nada comparada con el caballo de madera que la madame usaba como castigo. Aún así, tenía que hacer mi parte. Las lágrimas rodaban una tras otra. Contuve la respiración a propósito hasta que mi rostro se sonrojó,
luciendo como la mujer casta y agraviada. Su Majestad la emperatriz viuda, esta concubina fue obligada a prostituirse por reticencia. Ahora que pertenezco a Su Majestad, mientras le plazca, estoy dispuesta a ser su cortesana para alegrar al hombre que amo. Las concubinas de palacio, todas hijas de familias nobles o hermanas de generales, jamás habían oído palabras tan descaradas. Me miraron con los ojos abiertos. Todas las que estamos aquí, sin importar cuán nobles fuéramos antes, una vez que entramos al palacio, nuestros cuerpos existen para complacer al emperador. En otras palabras, mientras Su Majestad sea feliz, ser llamadas cortesanas, prostitutas o incluso putas debería ser nuestro honor compartido, hermanas. La emperatriz viuda nunca había escuchado palabras tan groseras de una cortesana. Furiosa, me arrojó su taza de té. Un líquido tibio me resbaló por la sien. Era el borde de un fragmento roto lo que me había cortado la frente. Aterrorizada, presioné un pañuelo sobre la herida y aparté a la anciana matrona que vino a abofetearme. No sé qué dije mal para enfadar tanto a la emperatriz viuda. Si solo pienso en servir a Su Majestad y complacerlo, y eso se considera incorrecto, entonces Su Majestad bien podría matarme ahora. Eso solo la enfureció aún más. La noble consorte, al ver la ira de su tía, se unió rápidamente a ella. Insolente. Auténtica como se espera de una prostituta, inepta para el refinamiento. Me burlé. Hermana consorte, ya que Su Majestad me ha tomado cariño, ¿ha vuelto a visitarte? Debe ser duro quedarse sola en un palacio vacío. Todas somos mujeres de Su Majestad. ¿Quién es realmente superior a quién? Solo tienes estatus por ser la sobrina de la emperatriz viuda. Si fueras como yo, ni siquiera serías digna de los grandes burdeles, solo de venderte a cocheros en los callejones. La noble consorte temblaba de furia, señalando al eunuco jefe a su lado. Lideji. Dale una bofetada. Sigue dándole bofetadas hasta que no pueda hablar. El viejo eunuco me golpeó 10 veces seguidas. Sus golpes parecían feroces, pero comparados con las palizas en un burdel, no eran nada. Hacía tiempo que había aprendido a adaptarme al viento de la absorción y a desviar la fuerza. Si hubiera recibido esos golpes de frente, mi cara habría quedado destrozada. Después de ese día, se corrió la voz por todo el palacio. La nueva dama Li era una mujer atrevida y vulgar. Incluso la noble consorte me consideraba tan tosca que podía aplastarme cuando quisiera. 15. Pero, ¿qué podían hacer? El emperador adoraba este rostro. Esa noche, cuando Liang Jinyuan vio mis mejillas hinchadas, montó en cólera. De inmediato me llevó al palacio de la serenidad púrpura de la noble consorte. Era mi primera vez allí, el mismo patio donde mi hermana había sido quemada por linternas celestiales. Su aroma aún flotaba en el aire. Casi podía oír sus gritos. El emperador desató su furia. Años atrás, por el trono, abandonó a su amada consorte, intercambiando amor por un imperio. Sin embargo, incluso con el imperio en sus manos, seguía atado al poder de la emperatriz viuda. Su hermano dominaba la corte. Ella misma gobernaba el palacio interior. Liang Jinyuan llevaba mucho tiempo disgustado. ¿Cómo podía un soberano tolerar los ronquidos de otro junto a su cama? A medida que iba acaparando el poder, su paciencia con la emperatriz viuda y la noble consorte se agotaba. Ese disfraz de tauren sureño con el pretexto de viajar con una noble consorte en realidad había servido para reunir pruebas contra el hermano de la emperatriz viuda. A veces me parecía un tipo bastante retorcido, asaltando la casa de un hombre acompañado de su sobrina. ¡Qué perverso sentido del humor! Y esta vez, solo lo había defendido en público. Sin embargo, la emperatriz viuda y su sobrina se habían atrevido a abofetearme delante de todos. No fue mi cara la que golpearon, fue la suya. Pero aún no podía enfrentarse directamente a la emperatriz viuda. Aún así, si no podía castigarla, ¿no podría castigar a un eunuco? La noble consorte, aterrorizada, se arrodilló a un lado mientras sus doncellas y eunucos temblaban. Miré rápidamente a mi hermano pequeño. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y comprendí. El viejo eunuco que me había abofeteado antes fue sacado a rastras de las dependencias de servicio. Parecía aturdido, nadie sabía por qué. Todos pensaron que era conmoción o senilidad. El látigo de Liang Jinyuan azotaba el aire.
Con cada golpe la carne se abría hasta que el eunuco quedó irreconocible. La noble consorte estaba tan aterrorizada que no podía hablar. El emperador lo azotó una y otra vez, desahogando su ira. Cuando por fin el eunuco apenas respiró, se sentó fulminando con la mirada al noble consorte. Nadie esperaba lo que sucedió a continuación. El eunuco, aferrándose a la vida, sacó de repente una daga de la nada y se abalanzó sobre la noble consorte. Hubo un destello rojo. Apreté con fuerza mi pañuelo, obligándome a no moverme. Un joven eunuco a su lado saltó y recibió el golpe. El cuchillo le atravesó el brazo sin alcanzar el punto vital. El emperador, conmocionado, ordenó que el viejo eunuco enloquecido fuera golpeado hasta la muerte en el acto. Aún así, el hombre no recuperó la consciencia, seguía revolviéndose salvajemente con la intención de matar. Noble consorte, no lograste disciplinar a tus sirvientes. Este eunuco jefe se atrevió a golpear a la dama Li e incluso desafió mi orden con una espada. El castigo de hoy servirá de advertencia. Bajé la mirada, deteniéndose en el brazo herido de mi hermano pequeño. Una punzada me atravesó el corazón, pero él solo negó levemente con la cabeza, indicando que estaba bien. 16. Por su lealtad al proteger a su amante, mi hermano menor fue ascendido a eunuco jefe del palacio de la noble consorte. Esa noche el emperador no se quedó a dormir. Fue a discutir asuntos de estado con sus ministros. Mi hermano y yo nos reunimos cerca del frío palacio. Cuando llegué, ya le había despellejado al viejo eunuco. A la luz de la luna, la sangre en su rostro se veía aún más feroz, sus ojos brillaban afilados y hambrientos, como los de un lobezno que no hubiera comido en días. Saqué un pañuelo y le limpié la cara. Luego le di unas palmaditas en la cabeza y le metí un caramelo en la boca, del mismo que guardaba en la manga. Yo también me metí uno en la boca. La vida sin nuestra hermana mayor era insoportablemente amarga. Lo hiciste bien. Yo me encargaré del resto desde aquí, dije. Los grillos chirriaban a nuestro alrededor, cada vez más fuerte. Entre la maleza amarilla yacía el eunuco muerto, despatarrado como un perro degollado. Tomé la daga y distraídamente, le afeité trozos de carne hasta que se le vieron los huesos blancos. Hermana segunda, dijo mi hermano en voz baja, ese viejo eunuco le dijo una vez a la noble consorte que hay muchas maneras de hacer que alguien muera lentamente, pero encender una linterna celestial es la mejor. También fue él quien envolvió a la hermana mayor, guarida por guarida y tela. Sabía que no sobreviviría, así que mordió el anillo de madera que le tallé y se lo escondió en la boca para protegerlo. El anillo que mi hermano había tallado le había quedado pequeño. Su hermana mayor se lo había puesto a la fuerza con agua y jabón. Dijo entonces que nunca se lo quitaría, que quería conservar el corazón de nuestro hermano para siempre. El recuerdo me llenó el pecho de innumerables punzadas de dolor hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Descubriste la razón, susurré agachándome a su lado. Ese viejo eunuco se emborrachó una vez, dijo y murmuró algo así como, tú y esa tacaña hermana tuya vienen del mismo lugar. Ella se conforma con ser doctora. Pero mira al noble consorte brillante, deslumbrante, ayudando a su majestad a conquistar el trono. Con razón absorbió la energía de esa mujer. ¿La noble consorte y la hermana mayor eran del mismo lugar? ¿Energía? Ya había oído esa palabra antes. La hermana mayor nos dijo una vez que venía de un lugar lejano, un lugar de libertad y paz, donde tanto hombres como mujeres podían estudiar. Había estudiado toda su vida, entró a la facultad de medicina y por trabajar demasiado, de alguna manera terminó aquí. Nunca tuvo grandes ambiciones. Conocía sus límites y nunca buscó la fama, solo quería curar a la gente y vivir tranquilamente. Las personas que viajan desde mi mundo, decía, portan un tipo de energía. Si alguien absorbe la energía de otro, la vida de ese viajero se prolonga y sus poderes se fortalecen. Cuanto más cruel sea el método, más largo el sufrimiento, mayor la energía acumulada. La energía de mi hermana mayor era médica, era una viajera de apoyo. Ahora lo entendí. ¿La noble consorte no ha descubierto tu identidad?, pregunté preocupada. Si lo hiciera, correría un gran peligro. No te preocupes, segunda hermana respondió. Serví bien a ese eunuco y le di en secreto una dosis de pólvora de 5 kilos. Me obedeció al pie de la letra, jamás habría revelado nada.
Esta noche, sabiendo que el emperador vendría, aumenté la dosis. Incluso le deslicé una daga a su costado para que, si se volvía loco y atacaba a alguien, quien resultara herido muriera de todos modos. Dio la casualidad de que era la noble consorte. Funcionó a la perfección para mi plan. Hizo una pausa y añadió: fue la emperatriz viuda quien primero se enteró de la habilidad de la hermana mayor en medicina y sospechó que ella y la noble consorte provenían del mismo lugar. Así que llamó a su hermana mayor al palacio. Él sacó una pequeña botella y vertió en ella los restos del anciano eunuco hasta que el cuerpo se derritió. Luego dobló cuidadosamente la piel desollada. Levantó la vista y me observó con un brillo escalofriante. Hermana segunda, murmuró, me pregunto si esta piel podría hervirse para convertirla en aceite de cera. Le di otro caramelo. Buen chico. Pero el aceite de cera, tan importante, tendrá que venir de la propia noble consorte. Su piel será la base. 17. Para convertir a la noble consorte en aceite, primero tuvimos que tratar con su tía, la emperatriz viuda. Últimamente me había dedicado por completo a servir a Liang Jingyuan. Aproveché al máximo todas mis habilidades, complaciéndolo tanto que me ascendió a consorte. Algunas sirvientas y concubinas de bajo rango sin ningún respaldo empezaron a intimarme, con la esperanza de usar nuestra conexión para conocer al emperador y ganarse su favor. No me importó. De hecho, me pareció entretenido. Así que invité a 3 de ellos, la dama Wang, el asistente Liu, y la noble dama Li. Y junto con Liang Jingyuan disfrutamos de la luz del día en el jardín imperial. No era exactamente la decadencia de los estanques de vino y los bosques de carne, pero con el jardín cerrado, jugamos a la venda y a perseguir el cuerpo de Jade. Liang Jingyuan había sido un joven emperador, despreciado y reprimido en su juventud, y luego, tras ascender al trono, fue constreñido por la emperatriz viuda y el canciller. Ahora que había probado la libertad, estaba completamente enganchado a ella. Cada vez que salía de la corte venía directo a mis aposentos, reacio a irse. Naturalmente la emperatriz viuda no lo soportaba. Las peticiones de los ministros, encabezados por el canciller, se amontonaban, casi sepultándonos en sus quejas. A menudo me llamaba para regañarme y disciplinarme. Pero cuanto más me castigaba, más la desafiaba el emperador. Primero me mandó a bofetear, y luego mandó azotar a su sirviente hasta la muerte. Luego me hizo arrodillarme sobre porcelana rota. Ejecutó a su eunuco jefe con la vara. Golpe a golpe la emperatriz viuda enloqueció de furia. Pronto cayó enferma de verdad. Cuando la noble consorte vino a presentarle sus respetos, mi hermano, ahora su ayudante de confianza, se adelantó y susurró: si esta cortesana sigue gozando de su favor, quién sabe qué desastre traerá. Mejor eliminarla antes de que se vuelva poderosa. El rostro pálido y cansado de la emperatriz viuda se iluminó con nueva energía. Meyer le dijo a la noble consorte: hoy es el festival del medio otoño. Dime, ¿se convertirá esta mujer en una amenaza? La noble consorte cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, sus pupilas se habían dividido en 2. Al principio brillaron de ilusión, luego de terror. Finalmente jadeó: tía, esta mujer no debe vivir. Su destino dice que si lo hace, todos seremos condenados por la eternidad. Así que eso fue todo. Su supuesto don aparecía solo una vez al año, cada noche de mediados de otoño. Podía vislumbrar el futuro. No es de extrañar que Liang Jingyuan, tras ser adoptada por la emperatriz viuda, lograra algo grandioso cada año. Todo gracias a ella. Por suerte no podía ver el pasado. De lo contrario, ya estaríamos muertos sin dejar rastro. Una lástima, sin embargo. Puedes leer el futuro, pero nunca aprendiste a leer el corazón de un emperador, ni las reglas del poder y la traición que vienen después de cruzar un río. 18. Con la poderosa familia de la emperatriz viuda detrás de él y el poder de previsión de Lumeyer, Liang Jingyuan pasó de ser un paria lamentable del palacio frío a superar a todos sus hermanos reales y convertirse en emperador. Cuando no tenía poder, inclinarse y agacharse era una necesidad para sobrevivir. Un hombre de verdad sabe cuándo doblegarse y cuándo mantenerse erguido. Pero una vez que el trono y el poder fueron suyos, depender de las mujeres se convirtió en una mancha. Ahora solo quería su obediencia. Ser regañado como un niño por la emperatriz viuda era algo que ya no podía soportar.
Así, desde el momento en que ascendió al trono, conspiró en secreto para derrocar al gran canciller y destruir la facción de la emperatriz viuda. Y como su consorte favorita, ¿cómo no iba a ayudar a mi amado esposo? Esa noche era el banquete de mediados de otoño. Liang Jingyuan invitó a todos los funcionarios civiles y militares, junto con sus esposas e hijos. La emperatriz viuda, alegando enfermedad, no asistió. La noble consorte y yo nos sentamos a la izquierda y a la derecha del emperador. Entre el tintineo de las copas y las risas, la noble consorte exhibió una gracia y dignidad impecables. Proveniente de la misma patria que mi hermana mayor, Lumeyer encajó a la perfección en este mundo. No como mi hermana, que extrañaba su supuesta igualdad y libertad. Al ver a la noble consorte tan serena, naturalmente opté por actuar al revés. Mis dedos se inquietaron, deslizándose a lugares prohibidos debajo de la mesa, jugueteando en secreto. La respiración de Liang Jingyuan se aceleró, las venas se le hincharon en las sienes. Y aún así lo miré con ojos abiertos e inocentes, con la mano aún en movimiento, aunque mi rostro fingía confusión. Sabía bien que esa era la mirada que más le gustaba. Efectivamente no pudo contener un gemido. Algunos ministros notaron que algo andaba mal, pero nadie se atrevió a hablar, excepto el gran canciller. Confiando en su condición de tío materno del emperador, arrojó su copa de vino al suelo, se levantó y gritó furioso. Una auténtica concubina demoníaca, comportándose de forma tan desenfrenada incluso durante un banquete de palacio. No entendí su ira y quise levantarme para brindar por él, pero se negó con el rostro ensombrecido por el desdén. Una mujer de la más baja clase, no compartiré una mesa con semejante inmundicia. Humillada públicamente me arrojé a los brazos del emperador, con lágrimas en los ojos. Mi señor gran canciller, qué irrazonable es. Ahora soy la mujer de su majestad. No importa cuán noble sea tu rango, sigues siendo un súbdito. ¿Cómo te atreves a desafiar la voluntad imperial? El rostro del gran canciller se contrajo. ¿Acaso su majestad ha olvidado todo lo que la emperatriz viuda y yo hemos hecho por ti? Sin nosotras, ¿cómo habrías podido asegurar el trono, este vasto imperio? En los últimos días, Liang Jingyuan había estado degradando constantemente a los aliados del canciller, expulsándolos de la capital o despojándolos de su rango. El otrora todopoderoso canciller hervía de ira. Esta noche solo buscaba una chispa para desahogarse. Liang Jingyuan golpeó la mesa y rugió con insolencia. ¿Cómo te atreves? Pues bien, ya que estaban a punto de volverse unos contra otros, bien podría darle la vuelta a la situación. 19. Levantándome las faldas, me dirigí furiosa hacia el gran canciller. Antes de que pudiera reaccionar, le di un fuerte golpe en la cara. ¡Zas! Todos los ministros, todas las damas nobles se quedaron paralizados. Las largas uñas de mis dedos dejaron dos profundas heridas rojas en ese rostro tan bien cuidado. Una gota de sangre tras otra, rodó y cayó silenciosamente al suelo, pero el silencio era ensordecedor. Incluso el emperador, a punto de hablar, se quedó atónito. Su Majestad me salvó la vida. Viejo insensato, ¿cómo te atreves a insultar a mi señor esposo? Aunque muera hoy, te haré callar. Todos sabían que la consorte Li era audaz y desvergonzada, pero nadie esperaba que llegara tan lejos. El gran canciller era un veterano con 3 reinados, y su familia era honrada por fundar la dinastía. Incluso el difunto emperador lo había tratado con cortesía. Nunca en su vida había sido humillado de esta manera. Su expresión se transformó en rabia, incredulidad y vergüenza, y luego en una mueca. Su facción intervino de inmediato exigiendo que yo, la concubina demoníaca, recibiera un severo castigo. El emperador, por supuesto, no tenía intención de hacerlo. Simplemente se burló jugueteando con su copa de vino, contemplando la escena como si fuera una obra de teatro para su diversión. Cuanto más se prolongara el caos, mayor sería la desgracia para el canciller. En ese momento, la noble consorte Liu se levantó de repente. Intercambió una mirada sutil con el gran canciller y luego me tomó del brazo con una gentileza inusual. Mi querida hermana, ¿estás borracha? Ven, descansa un rato. Le ordenó a una vieja enfermera que me acompañara. Bien. Si no caían solos en la trampa, ¿cómo podríamos atrapar a la tortuga en la urna? 20.
Al acercarnos al jardín imperial, el sendero se oscureció a pesar de la luz de la linterna. Me preguntaba cuándo actuaría la anciana enfermera cuando un dulce aroma me llegó a la nariz y de repente, mi cuerpo se desplomó, cayendo hacia adelante. Su Majestad, algo terrible ha sucedido. La consorte Siyue, una joven doncella, irrumpió en el salón de banquetes, presa del pánico. Balbuceó que mientras yo descansaba para despejarme, 2 eunucos habían irrumpido en mi habitación y habían cometido un acto indecente. No se había atrevido a intervenir, solo se apresuró a informar al emperador. La situación había cambiado. Ahora era el turno del gran canciller y la noble consorte de disfrutar del espectáculo. Ante los ojos de todos, me habían humillado. Quisiera o no, el emperador jamás me dejaría vivir. Furioso, Liang Jingyuan se dirigió furioso hacia el distante palacio Xiang, con una multitud de cortesanos pisándole los talones. Cuanto más nos acercábamos, más claros se volvían los sonidos obscenos. Los gemidos lascivos y la charla obscena de 2 hombres solo avivaron su ira. En verdad, una ramera, se burló la noble consorte. Semejante depravación no puede tolerarse. Su Majestad debe ejecutarla para preservar la pureza del harén. Liang Jingyuan no dijo nada, lo cual era tan bueno como un aroma. El gran canciller sonrió satisfecho, disfrutando del espectáculo. Van. Liang Jingyuan abrió la puerta de una patada. Tras las cortinas 3 cuerpos se entrelazaban, moviéndose con violencia. En un ataque de furia arrancó las cortinas, solo para quedarse paralizado. El cuerpo pálido iluminado ante él le nubló la vista por la conmoción y el horror. Agarró a la mujer por el cuello. Miserable. Te he tratado bien. ¿Por qué? ¿Emo? ¿Madre? Se le quebró la voz. La sala quedó en silencio, salvo por los gemidos ahogados que aún escapaban de los labios de la aturdida mujer. Gugu. Hermana, jadeó la noble consorte, desplomándose en el suelo. El gran canciller se apresuró a cubrir la escena, descorriendo la cortina que cubría el cuerpo de la emperatriz viuda. Pero ella seguía absorta en los efectos de la droga, su voz, suave y sensual, resonaba entre la multitud atónita. Nadie sabía si avanzar o retroceder. Entonces salí lentamente de detrás de una rocalla, fingiendo horror. Dios mío. La emperatriz viuda. Su Majestad. ¿Qué vamos a hacer? Me tapé la boca como si estuviera atónito. Lumeyer se abalanzó sobre mí como un perro rabioso, con los ojos rojos y chillando. Perra. Eras tú. Debes ser tú. Qué perfecta. Por fin, parecía humana, ya no tan tranquila ni digna. Cuando la emperatriz viuda despertó y se dio cuenta de que la habían pillado con 2 eunucos delante de toda la corte, esta vez sí que enfermó. Mi hermano menor solo tuvo que añadir unos pocos ingredientes secretos a su medicina, y su estado empeoró día a día. En menos de un mes, falleció de forma perfectamente natural, por supuesto. Tras semejante escándalo, su funeral se celebró sin gran pompa. El emperador ni siquiera se molestó en mirar su ataúd 2 veces, simplemente me encargó que me encargara de los preparativos. Ante el salón matutino, algunas concubinas se arrodillaron y fingieron llorar. Los eunucos y las doncellas eran poco entusiastas en sus deberes. Después de todo, la anciana emperatriz viuda nunca había sido amable. Una vez en el poder, trató a todos en el palacio como bestias. Pero las mismas personas que más despreciaba ahora se convertían en mis ojos y manos, gracias al peso silencioso de las hojas y lingotes de oro. A la criada que barría el suelo, le daba un puñado de semillas de melón de oro cada pocos días. A cambio me decía que jarrón de porcelana en la habitación de la viuda contenía el incienso calmante y en qué cajón guardaba sus cartas secretas a su poderosa familia. Al eunuco que hacía la guardia nocturna, le entregaba un lingote de oro cada mes. Me pasaba pequeñas notas mientras caminaba por los pasillos recónditos, notas que detallaban sus platos favoritos, sus toses, sus noches de insomnio. Todos aquellos que antes no se atrevían a levantar la cabeza ante la emperatriz viuda se convirtieron en mis espías más leales junto a su lecho. Incluso la doncella de palacio que irrumpió en el banquete esa noche, había sido intimidada por la emperatriz viuda y su consorte Liu durante años, y estaba dispuesta a dar su vida por la muerte de la viuda. Esa noche, tras una rocalla, la anciana matrona había planeado drogarme con incienso hasta dejarme inconsciente.
En cambio, mi hermano pequeño la estranguló. Entonces 2 eunucos del palacio de la viuda, que limpiaban baños, se presentaron dispuestos a destruir su pureza. Su señoría, dijo uno, mi hermano fue torturado hasta la muerte por la viuda y la noble consorte, solo porque dejó caer un jarrón de porcelana. Mi hermana también, dijo el otro. Fue golpeada hasta la muerte porque se le cayeron algunos cabellos mientras peinaba a la viuda. Éramos las hormigas bajo sus pies, los insectos inútiles que nunca vieron. Y ahora, uno a uno, hundimos esas imponentes figuras en el lodo. Que probaran la desesperación que una vez vivimos. Mi hermano estaba rebosante de alegría. Le despellejó el cuero cabelludo a la viuda, y yo retorcí su largo cabello para hacer la mecha de una vela. Después de todo, fue la viuda quien descubrió a mi hermana mayor, quien le contó a la noble consorte sobre un nuevo transmigrante y llamó al emperador para que presenciara el milagro. Los 3 juntos la quemaron bajo la linterna celestial, para extraerle la llamada energía para que el poder de previsión de la noble consorte se hiciera más fuerte. 22. El día del entierro de la emperatriz viuda, el canciller se rebeló. La rebelión aún podía dejar una vía de supervivencia. La sumisión significaba una muerte segura. Lumeyer, aquella serpiente de mujer, presentó al emperador pruebas de la traición de su padre, haciéndose pasar por una hija obediente que rompía lazos familiares. Y cuando la guardia del emperador bajó, le clavó una daga en el corazón, despejando el camino para su padre. Luego, al frente de sus soldados, irrumpió en el salón matutino y le ordenó a mi hermano que me atara. El método de humillación que pretendía fue idea de mi hermano, susurrada hacía mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento, él no estuvo a su lado. Fue su antigua enfermera quien lo llevó a cabo. Así que incluso cuando el plan fracasó, Lumeyer siguió confiando en mi hermano. Para entonces, ya llevaba el anillo de mi hermana mayor. Así que es verdad, dijo Lumeyer con ojos brillantes. Eres la hermana de aquella sanadora que transmigró. Tenía razón al sospechar de ti. Cuesta creer que estuviera a punto de convertirme en prisionera y aún tuviera ganas de charlar. Si uno transmigra, continuó, debería vivir brillantemente. Tu hermana era patética, una cobarde. Merecía que le quitara toda la energía vital. Estaba sentada en el suelo con los codos sobre las rodillas y la barbilla entre las manos, mirándome con esa sonrisita burlona que tenía. Qué lástima, suspiró. Te preocupas demasiado. Si yo fuera tú, me habría matado la primera vez que nos vimos. Su mirada se desvió hacia el anillo en mi dedo. Tu hermana era ridícula. Incluso cuando se moría, no dejaba de murmurar que no había terminado de hacer esa salsa barbacoa de Nueva Orleans. ¿Por qué siseó con la voz distorsionada? Tuve que transmigrar a un mundo de intrigas y sacrificios, desangrándome por la emperatriz viuda y el emperador solo para ganarme este puesto mientras ella vivía feliz con sus hermanos descarriados? ¿Sabes cuánto me molestó? Le arranqué la lengua antes de encender la linterna celestial. Inclinó la cabeza. Por cierto, ¿dónde está tu hermanito? La respuesta llegó en forma de una espada, clavándose profundamente en su abdomen. Mi hermano tiró el cuchillo ensangrentado, me desató y me metió un caramelo en la boca. Hermana segunda, dijo en voz baja, es hora de terminar con esto. 23. El canciller, siempre Mantis, condujo a sus tropas al palacio, masacró al emperador en nombre de la purga de traidores y se preparó para tomar el trono. Pero nunca se dio cuenta de que detrás de él aguardaba un gorrión. Alguien había estado esperando este momento exacto, para marchar bajo el estandarte de la lealtad y reclamar el trono del dragón con justicia. Hacía tiempo que había jurado lealtad al príncipe Al, medio hermano mayor del emperador, antaño heredero legítimo. De no ser por las intrigas de la viuda, de no ser por la ayuda profética de la consorte Liu, habría sido emperador desde el principio. Desde que entré en palacio, le había estado pasando mensajes en secreto, pruebas de los crímenes del canciller y los nombres de sus aliados. Con el ejército en manos de la familia materna, los guardias del príncipe Ali pronto limpiaron el palacio, aniquilando hasta el último rebelde. Como gesto de bondad, el príncipe Ali nos dejó a mi hermano y a mí a la consorte Liu. El cuchillo de mi hermano no le había dado en el corazón deliberadamente, justo lo suficiente como para hacerla sangrar. En el salón principal del palacio Sinin, trajo alegremente frascos de aceite con un grupo de eunucos y doncellas. Coloqué el anillo de madera de la hermana mayor sobre la mesa,
frente a la temblorosa Lumeyer. Le di unas palmaditas suaves en la mejilla. Ah, no tiembles. Si te mueves demasiado, te dolerá más cuando te envuelva. En este glorioso día, mi hermano y yo nos vestimos con la ropa que nos había cosido la hermana mayor. Luego tomamos las viejas túnicas de eunuco, las túnicas de concubina, las cosimos en una larga tira de tela y la enrollamos alrededor de su cuerpo una y otra vez. Resulta que incluso una consorte noble puede sentir dolor. Resulta que también puede gritar. Entonces me pregunto por qué no tenía corazón. ¿Acaso no éramos del mismo mundo, el mundo que enseñaba independencia, dignidad, respeto y amor propio? ¿Cómo pudo convertirse en semejante monstruo? ¿Solo porque tenía al emperador detrás de ella? No eres de nuestro mundo, murmuró mi hermano, observándola atentamente. Perteneces aquí, a esta era podrida. Cuando terminamos de vendarla, la empapamos en el aceite. Colocamos el pedestal del viejo eunuco debajo de ella y pusimos dentro la mecha de la viuda. Ah, y el pequeño emperador que vino a observar. No había hecho gran cosa, pero aún así era culpable. Sabía lo que le habían hecho a nuestra hermana. Conocía a los inocentes que habían matado. Y aún así, por poder, por profecía gratuita, se había alejado. Pero era un hijo del cielo, después de todo. Un hijo de dragón. Así que también lo convertimos en una vela. Una vela de dragón. Para estar junto a la vela de Fénix que una vez fue su amada consorte. Igual que las velas de dragón y Fénix que ardían en una noche de bodas. Esa noche las velas brillaban con tanta intensidad. Mi hermano y yo ladeamos la cabeza, sonriendo mientras las veíamos derretirse. Observamos y observamos hasta que se nos nubló la vista. En plena noche llovió. Ahora, solo quedan cenizas. 24. Debido a la repentina muerte de Liang Jingyuan, un nuevo emperador tuvo que ascender al trono de inmediato para estabilizar la corte. El día de la coronación, mi hermano y yo tomamos el anillo de la hermana mayor y salimos del palacio. Regresamos a la casita del callejón Esuetuater. No dijimos nada. Estábamos muy cansados. Por fin pudimos ir a buscarla. En una neblina, parecía como si la hermana mayor flotara hacia nosotros desde el horizonte. Estaba de pie frente a nosotros con las manos en las caderas, acercándonos tanto el dedo que casi nos perfora la cabeza. Idiotas. 2 idiotas testarudos. ¿Valió la pena? Maldijo y lloró a la vez con los mocos corriéndole por la cara. Nos reímos y la abrazamos. Pero ella nos alejó. Piérdete. Escúchame, vive. Estoy haciendo misiones en otro mundo. Cuando consiga suficientes puntos, iré a buscarlos a ambos. Espérenme, ¿de acuerdo? Esta vez, recuerden. Deben vivir con independencia, autosuficiencia, respeto y amor propio. Cuando despertamos, mi hermano parpadeó soñoliento y preguntó, «Hermana segunda, ¿también soñaste con la hermana mayor?» «Sí, creo que sí». ¿Y ahora qué hacemos? Espera, dije. Solo espera.